Y yo muchas veces cuando doy una charla suelo poner una fotografía inicial que de alguna manera resuma el sentimiento o cómo veo yo el tema del que voy a hablar, ¿no? Y en esta ocasión he elegido esa que ven ustedes ahí porque en realidad, verán, yo soy clínica, yo soy pediatra que veo niños en la consulta, no soy microbióloga, no soy inmunóloga, no soy investigadora. Y claro, yo me siento un poco en este tema viendo desde mi ventana una cantidad de información preclínica, de investigaciones y una cantidad de datos tremenda. Y cada vez que escucho cosas de los oligosacáridos que salen en estudios como el que ha dicho, yo digo, qué barbaridad, qué campo tan exponencial para luego en la clínica. Si yo pudiera emplear eso en la clínica, en las fórmulas infantiles, sería estupendo, ¿no? Entonces me quedo como un poco espectadora y con ganas de saber cosas clínicas, ¿no? Todo el que se dedica al campo de la pediatría sabe que la lactancia materna es lo ideal, es el aporte lácteo mejor que puede recibir un lactante, la leche de su madre, ¿eh? Por lo tanto, cuando no es factible que se lleve a cabo la lactancia materna o sea insuficiente, hay que emplear una fórmula especialmente diseñada para los requerimientos nutricionales del lactante. Y claramente el gol estándar a lo que se debe aspirar a parecer es a la composición que tiene la leche de la madre. Pero bueno, ya han escuchado ustedes que eso es un ideal imposible. Ahora bien, cuanto más podamos acercarnos, mucho mejor, ¿no? En ese sentido, el hecho de intentar incorporar los oligosacáridos de la leche de mujer a las fórmulas es una idea tremendamente atractiva. Hasta hace poco no se podía hacer y tenemos desde hace unos años para acá la posibilidad de que en las fórmulas sí aparezcan. Y concretamente tenemos en el mercado fórmulas que tienen 1, 2 o 5 de los oligosacáridos que ven ustedes ahí, considerados la adición a las fórmulas infantiles de estos oligosacáridos como segura, tanto por la EFSA como por la FDA. Y esto, claro, después de lo que nos han dicho de los oligosacáridos, abre una cantidad de expectativas tremendas, porque los oligosacáridos se consideran, los HMO se consideran uno de esos factores funcionales de la leche de mujer, que están implicados en no solo en la formación de algunos de los órganos del niño, sino especialmente en el desarrollo y en la funcionalidad de esos órganos, en la maduración que lleva implícito el desarrollo del niño. De tal manera que están implicados en el desarrollo de la microbiota, que es un órgano más dentro de nuestro organismo. Están implicados en el desarrollo y maduración del sistema inmune, del sistema nervioso entérico como el central, del mismo tubo digestivo, del epitelio, en fin, de un montón de órganos que tiene en su economía el niño. Y el buen desarrollo y el bien funcionamiento de esos órganos va a llevar de la mano la posibilidad de que a medio o largo plazo podamos prevenir algunas enfermedades, y de eso ya les ha comentado la doctora. Por lo tanto, poder incorporarlos a las fórmulas es algo que no va. Ahí va. Es algo que crea muchas expectativas, ¿no? ¿Puedo conseguir yo todo lo que los oligosacáridos de la leche de la madre hacen añadiéndolos a la fórmula? Pues ya les digo yo que no. ¿Por qué? Porque en la leche de la madre hay 200 y varían en cada tetada y pues no podemos. Pero añadiendo 1, 2, 5, ¿me podría acercar un poquito a cada una de esas funciones que se le atribuyen a los oligosacáridos? Pues ahí es donde me han invitado a explicarles qué evidencia tenemos. De lo primero que tuvimos evidencia prácticamente fue de que adicionándolas a las fórmulas podíamos conseguir cierto efecto en ese desarrollo o en ese mantenimiento de una microbiota sana. Y vino de la mano de este estudio que en realidad se publicó en el 2020, pero los datos ya los teníamos preliminares desde hacía algunos años. Y es un estudio muy bien diseñado, es un multicéntrico, doble ciego randomizado, que cogían una muestra de recién nacidos sanos. A la mitad le daban una fórmula que no llevaba oligosacáridos de la leche materna y a la otra mitad les daban la misma fórmula, pero suplementada con estos dos oligosacáridos, un fucosilado y un neutro no fucosilado.
y veían la composición de la microbiota de esos niños. Y la composición de la microbiota a los 3 meses de vida de los niños se parecía bastante más a la que tenían los niños alimentados con lactancia materna, que había un grupo control de referencia, en aquellos que tomaban fórmulas suplementadas con HMO. Pero lo que me parece más importante de este estudio, o más importante resaltar, es que aquellos niños que sufrían su microbiota un impacto negativo en la forma de parto, o sea, aquellos que al nacer habían nacido por cesárea, fíjense, a los 3 meses su microbiota seguía estando alterada, si lo comparamos con la microbiota que tienen los niños alimentados con lactancia materna. Y aquellos que habían nacido por cesárea y habían recibido la fórmula suplementada con HMO, parece que se tamponaba o de alguna manera se modulaba ese impacto negativo que había en la microbiota por el hecho de haber nacido por cesárea, tanto en la cantidad de bifidobacterias como en la diversidad, como en la cantidad de bacterias o enteropatógenos que tenían. Junto a estos datos de que de alguna manera sí podemos modular o tener cierto efecto parecido en la microbiota en las fórmulas adicionadas con probióticos, con HMO, perdón, los últimos datos los tenemos muy recientes de este estudio, también del mismo diseño prácticamente, multicéntrico, randomizado, doble ciego, en el que, a diferencia del anterior, lo que se compara, lo que se testa es una fórmula que en vez de 2 tiene 5 HMO, que incluyen los cialilados y que, al igual que el anterior, tiene un grupo control con lactancia materna, pero que valora o hace una estratificación entre HMO, estos HMO en una cantidad, u otro grupo que tienen más cantidad de la misma mezcla de HMO. Y encontramos datos parecidos, o sea, en los 3-6 meses la composición de los que reciben la fórmula suplementada se asemeja más a la que tiene la microbiota de los niños alimentados con lactancia materna, aunque nunca es la misma. Nos podemos asemejar más a la composición, pero no es la misma. Estos serían los datos en diversidad y estos serían los datos en cuanto a composición bacteriana, ¿no? de la microbiota en el total de bifidobacterias, en una en especial que nos interesa mucho, el Longus, y en enteropatógenos. Como ven, prácticamente se asemeja mucho al grupo, o más al grupo control que no a aquellos niños que reciben la fórmula que no está suplementada con los HMO. Y si nos vamos no a la composición, sino a la actividad metabólica de esa microbiota, pues también tenemos que aquellos que reciben la fórmula suplementada con HMO, que serían estos de aquí, pues se asemejan más tanto a los 3 como a los 6 meses a la actividad metabólica que tiene la microbiota de los niños alimentados con lactancia materna, tanto en pH fecal, en la cantidad de ácido láctico que generan, o la proporción de ácidos grasos de cadena corta, el perfil de ácidos grasos de cadena corta, que ya saben que es un factor importante en la actividad metabólica de la microbiota. O sea que la idea de que suplementando con HMO puedo conseguir una microbiota más cercana a la que se consigue con un niño alimentado a pecho, yo creo que sí tenemos las evidencias de que efectivamente lo conseguimos. No nos parecemos por completo en todo, pero nos asemejamos un poquito más. Se han relacionado los HMO con la posibilidad de prevenir la obesidad y de que tengan cierto efecto a la hora del crecimiento y a la hora de la ganancia ponderal en el lactante y en la composición de grasa del niño. No hay ningún estudio que a largo plazo nos diga que una fórmula suplementada con HMO pueda conseguir eso. Los estudios que tenemos a día de hoy sobre el empleo de fórmulas suplementadas con HMO se resumen prácticamente a los que ven ustedes aquí. Son estudios todos ellos randomizados, todos ellos en los que se compara una fórmula suplementada con HMO con la misma fórmula que no está suplementada. Algunos tienen el grupo control con lactancia materna y todos son doble ciego menos este de aquí arriba. Encuentran que son estudios en los que se valora la suplementación solo con un HMO o con 2, o este último estudio en el que utiliza una fórmula suplementada con 5. Todos en lactantes sanos, menos este,
que es un estudio llevado a cabo en niños o en lactantes que tienen alergia a proteína de leche de vaca. Pero prácticamente esta es la evidencia que tenemos. Y todo lo que les voy a hablar viene derivado de estos estudios de aquí. Bueno, pues todos ellos, a distintos parámetros de seguimiento, encuentran que la adición de HMO, por lo menos hasta ese periodo de tiempo, no incide en un mayor o menor crecimiento, en una mayor o menor ganancia ponderal en el lactante. Les he hablado de microbiota, les he hablado de crecimiento. Lo siguiente que les tengo que hablar es del desarrollo del sistema inmunológico del lactante. De estudios preclínicos sabemos que los HMO son tremendamente importantes en el desarrollo y en la maduración del sistema inmunológico, porque pueden ayudar a prevenir infecciones, intentando o evitando de alguna manera la adhesión de los patógenos o la expresión de los glicoproteínas del glicocáliz, la pueden modificar y evitar o interferir en la adhesión de los patógenos. Puede hacer que modulen, de alguna manera son antiinflamatorios o pueden incidir en la permeabilidad, pueden generar sustancias que son antiinflamatorias per se, como los ácidos grasos de cadena corta, en fin, pueden hacer una cantidad de funciones dentro del sistema inmune. Y de datos preclínicos tenemos que sobre todo eso se puede conseguir con fucosilados, también con algunos no fucosilados y con sialilados, o sea, con tanto de todos los grupos obtenemos datos preclínicos de que efectivamente eso lo podemos conseguir. Desde el punto de vista clínico, ¿qué tenemos? Pues yo creo que los primeros datos de que algo podíamos hacer o conseguir acercarnos en ese periodo o en ese aspecto de la inmunidad vienen de este estudio. Un estudio que se publicó en el 2017, multicéntrico, ya les he dicho, randomizado, doble ciego, en lactantes sanos, en los que se testaba la fórmula con 2 HMO, 2-FL y lacto-N-neotetraosa. Se suplementaba hasta los 6 meses de edad. Había un grupo que era control alimentado con la fórmula que no estaba suplementada y un grupo de referencia de lactancia materna. La intervención se hacía hasta los 6 meses y ya luego a partir de 6 meses a 12 meses no había suplementación con HMO. Y los datos que surgieron, esto no le cojo yo ahora, los datos que se publicaron, sobre todo, les he comentado, no había alteraciones en el crecimiento, se conseguía una microbiota más similar en los primeros 3 meses. Bueno, pues también parecía que disminuía el riesgo de la aparición de infecciones. Aquellos niños que tenían o que recibían la suplementación durante los primeros 6 meses, se registraba menor incidencia de bronquitis a los 4, a los 6, a los 12 meses y menor incidencia de infecciones del tracto respiratorio inferior a los 12 meses y, por ende, también menor uso de antibióticos a esa edad. O sea que, de alguna forma, remedábamos cierta funcionalidad, mejora en la funcionalidad del sistema inmunológico de los lactantes. Y de la mano de la publicación de este estudio, en los últimos años hemos tenido 2 que a mí me gustan mucho. Me gustan mucho porque, de alguna manera, unen toda la parte preclínica con la clínica. El primero es este, que ya les hablé que eran datos de la microbiota de este estudio, datos de la microbiota de la composición hasta los 12 meses de edad. Pero lo más importante me parece que es la posible relación entre la composición de la microbiota que se consigue en los niños a los 3 meses y la evolución posterior en la aparición de infecciones. De tal manera que ellos veían que determinaban que se podían establecer hasta 7 comunidades fecales según la composición de la microbiota. En el lactante a los 3 meses, pues sobre todo predominaban comunidades en las que el rey o los reyes son las bifidobacterias y concretamente una comunidad fecal estaba dominada por alta concentración de bifidobacterias. Bueno, pues los que recibían lactancia materna tenían muchísimos más niños que tenían esta comunidad fecal y los que recibían la fórmula suplementada con HMO, pues también podían asemejarse un poquito en la cantidad de niños que llegaban a alcanzar ese patrón o ese patrón de comunidad de microbiota. Y lo más importante es que
el hecho de tener esa microbiota, ese tipo de microbiota a los 3 primeros meses, pues se relacionaba con un menor riesgo de tener que utilizar antibióticos a lo largo del primer año de vida. O sea que de alguna manera composición y actividad de la microbiota al principio lo podíamos unir con el hecho de tener menos infecciones y menos uso de antibióticos. Y este es algo parecido, ¿no? Es un estudio que se ha publicado en el 2021, de los mismos datos del estudio que les he comentado de Puccio, del 2017, en el que determinan o tratan de ver la composición o qué características tienen los niños que han llegado a desarrollar infecciones del tracto respiratorio a lo largo de ese primer año. E intentar relacionarlo con un fenotipo de microbiota, y no de microbiota en sí, sino de actividad de esa microbiota. Y ven que aquellos que desarrollan infecciones del tracto respiratorio inferior son niños que en los primeros 3 meses pues tenían una microbiota en la que sobre todo abundaban muchas bifidobacterias y sobre todo había mayor porcentaje de acetato, mientras que en los que desarrollaban las infecciones pues predominaba otro perfil de ácidos grasos y predominaban más enteropatógenos como la Escherichia. Datos muy similares tenemos de otro estudio que se ha publicado hace muy poquito, el que les comentaba que era diseñado en niños lactantes con alergia a proteína de leche vaca, en las que un grupo recibe una fórmula sin suplementar y otro suplementada con los mismos HMO que el otro, que este de Puccio, y los datos son totalmente superponibles, es decir, tienen aquellos que reciben los HMO menor número de infecciones respiratorias, esta vez del tracto alto, no del tracto bajo, y tienen menor consumo de antibióticos al cabo del año de vida. Y si vemos los otros estudios que les ponía en la tabla, pues yo creo que de los datos que tenemos está claro que emplear esta mezcla, pues parece que sí, que incide en prevenir infecciones, sobre todo del tracto respiratorio. Ahora bien, emplear solo uno en menores tiempos, pues puede que sí o puede que no. O puede solo respiratorio o puede todo infecciones. No lo sé. Ahí tenemos algunos datos un poquito contradictorios. Y estamos esperando que se publiquen o que tengamos algunos resultados de con el empleo de 5 oligosacáridos, que todavía no tenemos los datos al año o año y medio vista de la suplementación. El siguiente apartado que me interesa saber si tienen efecto las fórmulas suplementadas con HMO en el lactante es en la salud intestinal. Sabemos por estudios preclínicos que incide en la motilidad y en cómo funciona o cómo percibe el aparato digestivo las sensaciones que se forman o los estímulos que se forman en el lumen intestinal. Este es un estudio muy, muy bonito que nos dice que un HMO en concreto, un fucosilado, es capaz de regular la motilidad del tubo digestivo. Esa es la motilidad que tiene el intestino de un ratón normal. Esta es la motilidad que tiene el intestino de un ratón que ha recibido un estímulo de estrés. Y esta es la motilidad que se consigue al ratón estresado alimentándolo con el fucosilado. Es decir, que de alguna manera conseguimos que la amplitud y la frecuencia con la que se contrae el tubo digestivo se asemeje más a la del ratón que no ha sido sometido al estrés. No sé si pasarlas yo directamente. Aquí. Sabemos que podemos también modular con los HMO la percepción de los estímulos, ya se lo he comentado. Y este es un estudio precioso, a mí me parece precioso, muy, muy reciente, en el que a los pobres ratones los estresan poniéndolos en un tanque de agua y los ponen aquí en una plataforma y los dejan ahí un tiempo y el pobre ratón no se puede ir y así varias veces, varios días. Bueno, pues ese modelo de ratón estresado consigue aumentar, hace que genere una hipersensibilidad en el ratón y esa hipersensibilidad intestinal la podemos medir viendo la respuesta a la distensión
que le ocasionamos al ratón en el colon. De tal manera que el ratón estresado empezamos a introducirle volúmenes en el recto y la respuesta es enseguida, obtenemos respuesta frente a ese estímulo. Sin embargo, si a ese mismo ratón estresado le damos de la alimentación alguna HMO, pues fíjense cómo disminuimos mucho la hipersensibilidad. Necesitamos muchos más volúmenes para tener la respuesta a ese estímulo. Y concretamente son más eficaces, por los estudios preclínicos lo sabemos, mezclas. No lo conseguimos solo con uno, sino mezclas y dentro de esas las que ven ustedes ahí. Y también sabemos, por los estudios preclínicos, que podemos incidir en la permeabilidad intestinal. Y este es un estudio también reciente en el que podemos ver la permeabilidad intestinal antes y después de un estímulo inflamatorio. Y esta es la permeabilidad que aumenta mucho ante el estímulo inflamatorio, pues adicionamos mezclas de los 6-HMO que podemos suplementar a las fórmulas. Estos son estudios en cultivos celulares. Y fíjense cómo la permeabilidad intestinal va bajando. Llega un momento en que, aunque aumentemos mucho la dosis, pues no conseguimos disminuir mucho más. O sea, es un efecto dosis dependiente y, sobre todo, va muy de la mano de algunos, como puede ser el 2-fucosil-lactosa, que si lo quitamos, enseguida sube la permeabilidad mucho, o por ejemplo este de aquí, el difucosil, el 2,3-fucosil-lactosa, en el que también, si no está, pues aumenta mucho la permeabilidad. O sea, que son efectos que desde el punto de vista preclínico los tenemos y van ligados a qué tipo de HMO se está estudiando. Desde el punto de vista clínico, ¿qué tenemos de poder aplicar? Pues yo creo que los mayores datos vienen dados de este estudio, que es el que evalúa la suplementación de los 5-HMO. Y tenemos datos de tolerancia a la fórmula empleando la suplementación con estos 5-HMO hasta los 6 meses de edad. Y realmente no hay diferencia entre la tolerancia en cuanto a cuánto tiempo del día llora el lactante, o la cantidad de gas, o el número de deposiciones, o si le cuesta más o menos trabajo al lactante realizarlas, o la cantidad de gas que hay, o la cantidad de regurgitaciones que tiene, o el volumen de los regurgitados. Prácticamente es superponible a uno a otro. Claro, probablemente, yo no sé si es la razón, el objetivo de este estudio no era valorar si había más o menos incidencia de cólico o más o menos incidencia de algún trastorno funcional gastrointestinal, y probablemente no sean lactantes estresados. ¿Qué lactantes pueden estar más estresados? ¿Puede haber cierta disbiosis? ¿Puede haber cierta alteración en la permeabilidad intestinal? Pues probablemente los que tienen cólico, que yo no he encontrado ningún estudio que valore la fórmula suplementada con HMO en lactantes con cólico, pero sí tenemos un estudio que valora la posibilidad de que sean eficaces los HMO en pretérmino. El pretérmino también está estresado, también tiene aumento de la permeabilidad, también tiene disbiosis, y es verdad que en este estudio no utiliza una fórmula, sino que valora diferencias entre pretérminos que reciben HMO como suplemento, el 2-FL y el lacto-N-neotetraosa, frente a otros que reciben glucosa. Ambos grupos reciben lactancia materna y lo que valoran es cuánto tiempo se tarda en alcanzar todo el aporte que necesita el niño vía enteral y dejar la parenteral o cesar la parenteral. Y se encuentran con que aquellos que reciben los HMO, pues consiguen destetarse de la parenteral antes, al cabo de 2 días más o menos, por término medio, antes. Eso es lo único que les puedo decir de salud digestiva desde el punto de vista clínico. Y ahora, ojalá pudiera decirles más desde el punto de vista clínico de qué efectos pueden tener la suplementación de los HMO en los ejes del intestino, concretamente en el eje intestino-cerebro y en el eje intestino-hueso. ¿Qué sabemos desde el punto de vista preclínico? Pues que los HMO intervienen en el funcionamiento de ese eje intestino-cerebro,
porque en estudios preclínicos podemos ver que ratones que se les alimenta con o se les suplementa con HMO fucosilados, pues durante la infancia son capaces de aprender. Eso se testa con una serie de pruebas que les ponen a los ratones de cuánto tiempo tardan en abrir o en llegar a aprender a hacer algo. Pues se ve que suplementándolo los ratones en el periodo de lactancia son capaces de aprender antes o son capaces de retener más información antes. Y se ve que eso se puede obtener con fucosilados o con sialilados. Y sabemos también que suplementando el lactante podemos tener repercusiones en el ratón adulto. Y de hecho, eso es lo que nos dice este estudio que recién, el año pasado, se publicó, en el que valoraban el desarrollo neurológico o la capacidad de poder hacer determinadas acciones neurológicas de lactantes que durante el periodo de lactancia recibían una leche que era deficitaria en un HMO sialilado. Y encontraban que esos lactantes, esos ratones, en el periodo adulto, tenían problemas de atención, problemas de aprendizaje, de memoria, de reconocimiento, comparados con aquellos ratones que sí habían recibido la leche que tenía ese sialilado. Y lo relacionaban, fíjense, a mí esto es lo que más me gusta de este estudio, es que se relacionaba con el aumento de expresión de determinados genes que estaban implicados en la formación de mielina y en poner en activación vías de sistema serotoninérgico. O sea que de alguna manera nos da pie a pensar de que está formando una red. Luego le daremos todos los estímulos para que el niño aprenda y demás, pero la red de formación de la neuronal o del sistema nervioso central, pues los HMO probablemente puedan incidir en ella. Y algo parecido pasa con el eje intestino-hueso, en el que por estudios preclínicos sabemos que si nosotros suplementamos con HMO podemos revertir una situación que aparece en el lactante cuando toma una fórmula que no está suplementada, y es que aparezca cierto grado de osteoporosis. Si nosotros suplementamos con grupos de HMO, podemos revertir y conseguir una densidad mineral ósea mejor, probablemente ligado a efectos a la composición de la microbiota. Desde el punto de vista clínico, pues poco les puedo decir. A lo sumo les diré que hay estudios observacionales que tratan de relacionar la composición de los HMO en la leche de la madre con el desarrollo neurológico del niño posterior. Por ejemplo, relaciona la cantidad de 2-fucosilactosa al mes de vida en el lactante, que aquellos que reciben más cantidad de 2-fucosilactosa en la leche de sus madres, pues parece que tienen mejores escalas en un test que valora el desarrollo cognitivo, que es la escala de Bayle. Y pues lo mismo con un HMO, la cantidad de HMO en un sialilado en la leche de la madre. Es verdad que con otro parámetro que es la adquisición del lenguaje, y es verdad que no en todas las madres, sino en un subgrupo, concretamente en unas en las que tenían el grupo sanguíneo A. Y desde el punto de vista de efecto clínico en la suplementación de una fórmula con esos HMO, ¿puedo yo conseguir algo de lo que les he hecho a los ratones en los niños? Pues ahí no les puedo decir nada. Estoy a la espera de que publiquen los resultados del estudio prospectivo en el que valora la suplementación con 5-HMO. Porque uno de los parámetros, fíjense, les he hablado de que consiguen una microbiota más sana, más saludable, les he dicho que no interfiere en el crecimiento, les he dicho que se tolera muy bien y que en principio no hay mayor riesgo de aumento de manifestaciones digestivas, de mala tolerancia, pero no les he comentado nada. No sé si son capaces de prevenir infecciones más allá del año de edad. Se valora, es un ítem que se va a valorar en este estudio, y no sé si tiene incide de alguna manera en un mejor desarrollo cognitivo o una mejor salud ósea. Ambos parámetros se valorarán a lo largo del estudio, pero todavía no tenemos datos de ello. Y termino como empecé, pues igual de expectante en ver a ver lo que me trae el futuro, porque yo creo que, claro, la velocidad a la que van apareciendo todos los estudios o los resultados preclínicos es una velocidad de crucero,
y la velocidad que tenemos de tener datos desde el punto de vista clínico es un poquito más lenta, ¿no? Es verdad que se necesitan estudios con una N amplia, que son difíciles de hacer, pero que yo creo que todo lo que nos están diciendo es que nos podemos acercar un poquito, no totalmente, pero un poquito más a la funcionalidad que tienen los HMO en la leche materna. Gracias.